Gloria a Dios. Muy bien, pueden tomar asiento. Vamos a hacer una cosa que no la hemos hecho hasta ahora. No sé si los del equipo de producción pueden hacerlo. Me gustaría que podáis girar el Zoom, aunque no sé, que pueda ver, los de casa pueden ver a todo lo que estamos en esta mañana aquí, ¿verdad? Que no se piense que, ¿sí? ¿Puedes ayudarle? ¿Sí? ¿O alguien? Gracias. A ver si se puede. Por ahí vais a ver, podéis saludar a los que están en casa, ¿verdad? Son vuestros hermanos, muy bien. Sí, que se os vea guapos. Gracias. Un buen grupo de gente, de hermanos y hermanas de aquí de Mataró, que les saluda a los que están en casa, así que Dios os bendiga muchísimo. Luego vais a ver fotos, ¿verdad? Sé que hay gente conectada. He visto que hoy hay un buen grupo de hermanos y hermanas y estamos muy contentos por eso. Está también María desde Málaga. He visto varias familias ahí delante del ordenador, preparados con la Santa Cena, ¿verdad? Con ganas de querer estar aquí. La verdad que sé que tenían ganas de estar aquí, pero bueno, por ahora es difícil, pero no se preocupe que Dios está en control de todas las cosas. Amén. Vivimos tiempos finales, vivimos tiempos muy, muy agitados. Vivimos tiempos muy complicados. O sea, que algunos digan, ¿perdió Trump? No estamos hablando de eso. Siempre la tendencia republicana ha sido bastante conservadora, bastante clara en cuanto a muchas cosas, ¿verdad? De todas esas tendencias que hay por ahí de libertinaje. Tenemos que orar mucho porque es un reloj que marca lo que es el pulso de lo que es el mundo entero. Y es una responsabilidad muy grande hoy día. Y no lo digo con un espíritu de derrota, sino que lo estoy diciendo desde la posición de siervo del Señor y de autoridad espiritual, representando a la mejor, a la más grande, lo más que puede haber sobre la faz de la tierra, quien representa a Jesús, que es la iglesia del Señor. Mi introducción quizás te llevó a reflexionar pensando que voy a hablar de lo que pasó en Estados Unidos. No, hay un peso de responsabilidad muy grande sobre nosotros los que conocemos a Dios, de que es hora de que nos pongamos las pilas, estemos más cerca del Señor que nunca, creamos que los tiempos que vienen, aunque aparentemente son difíciles, y lo van a hacer, el mundo va a seguir siendo zarandeado, el mundo va a seguir siendo removido, no vendrán tiempos buenos, depende cómo lo mires. Desde la perspectiva del capitalismo no vendrán tiempos excelentes. Se está mirando una sola religión, se está mirando la unión, la unidad monetaria, se está mirando un montón de cosas que sabemos que son las cosas que tienen que pasar antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora les digo una cosa, es el mejor terreno, es arena movediza para el hombre que depende de lo que tiene en el banco. Es arena movediza para el que creen que las posiciones están en sus bolsillos, en sus cheques bancarios. Pero es un terreno excelente para la iglesia del Señor. Porque la iglesia del Señor, lo vuelvo a decir y lo he dicho y lo seguiré diciendo, en momentos de opresión, en momentos de restricción, la iglesia florece. Porque recuerde que nuestro Señor Jesucristo tomó victoria sobre la muerte, sobre el pecado, sobre todo principado, sobre todo potestad, sobre cualquier cosa que tenga que ver con el infierno. Por lo tanto, la iglesia del Señor camina en victoria. ¿Cuántos dicen amén a eso? La iglesia del Señor no retrocede. La iglesia del Señor no tiene miedo a lo que va a venir. Y recuerda, tú y yo somos iglesia. Más te vale que tomes nota, que te asegures que eres parte de ese ejército que avanza, aunque las fuerzas enemigas se levantan, aunque el enemigo amenace detrás de ciertas murallas políticas o monetarias, la iglesia del Señor avanza porque nuestro capitán es Cristo. Nosotros somos un ejército que tenemos la victoria asegurada. Cuando nosotros llamamos a la gente a Cristo,
Cuando nosotros hablamos de la gracia del Señor, del perdón de los pecados, no te estamos invitando a llenar un local. Mire por dónde ahora mismo esta iglesia aparentemente quizás está partida en diferentes lugares, 8, 9, 10, si calculo bien por lo que he visto justo antes de comenzar la reunión de celebración. En 9, 10 lugares están repartidas, pero en el Espíritu estamos unidos. En el Espíritu hay personas ahora mismo en su casa que están orando, que están clamando, que están diciendo, habla Señor, porque tus siervos oyen. Por lo tanto, te estamos invitando que seas parte del cuerpo de Cristo. Te estamos invitando que conozcas a Jesús como Señor y Salvador. Amén. ¿Cuánto dicen amén a eso? ¿Cuánto dicen un fuerte amén a eso? Quiero escuchar los de casa también que dicen un fuerte amén. Y seguramente que lo están diciendo. ¿Verdad? Muy bien. Ahora, en los próximos minutos quiero que hablemos de la iglesia. Sigamos hablando de la iglesia. Pero con algo que ustedes ya saben muy bien. De hecho, es un tema tan delicado porque ya se está haciendo. Pero no tiene los resultados que tenían que tener. O no se está haciendo correctamente. Me contaba alguien un caso verídico de un consiervo, un pastor, que llega a un restaurante en una autopista, para el coche, tenía que llegar a una reunión de pastores, para y a veces, como nos toca a los que algunas veces hemos viajado, o comer en el AVE o comer en una estación de servicio, un bocadillo y seguir para llegar al destino. Entonces este hombre se sienta en la mesa en un área de servicio, se sienta y se pone a comer y comienza a comer. Se coge un plato, paga todo que tenía que pagar y se pone a comer, y rápidamente se pone a comer. Y al lado, como 2 mesas más para allá, llega alguien y dice que nada más llegar pone su mesa, pone su comida, pero se levanta, junta las manos así, en esta forma, cierra sus ojos y comienza a orar. En voz baja, pero ora. El hombre, el pastor, se queda mirándolo. Y después de un rato, cuando se sienta el hombre, le pregunta, hola, ¿qué tal? Porque es la tendencia que tenemos todos cuando vemos un pececito en el coche, o cuando vemos a alguien que anda con un libro parecido a la Biblia, o cuando vemos a alguien orando. Dice, ¿usted es creyente? Dice, sí. ¿Usted cree? Sí. Dice, ¿pero de qué denominación es? Dice, yo soy satanista. Dice, ¿usted acaba de orar? Dice, sí, nosotros oramos y con ganas le pedimos al padre Satanás que divida las iglesias, que traiga adulterio entre los pastores, que ponga tacañería en los miembros, que diezme, que roben el diezmo, que roben la ofrenda. Esto es nuestra oración. Nosotros tenemos una lista así. ¿En serio? Entonces el pastor se le pone los ojos así y él lo cuenta como testimonio. Y él dice, me quedé avergonzado porque yo tuve que comer rápido para llegar a la reunión de pastores. No tuve tiempo para bendecir ni los alimentos. Porque a veces creemos que como que tenemos una capa de fe, así como un manto, ¿verdad? De unción, que podemos comer lo que sea, hablar lo que sea, dejar la oración de lado. Y esto se lo toman los desgraciados, se lo toman en serio, orando por lo que acaban de decir. O sea, quiero introducirles en un tema que ya se está haciendo. Usted vaya a la iglesia católica, usted vaya visitando cualquier congregación ortodoxa o católica o romano-católica, griego-católica, y van a ver la pasión de oración que tiene. Lo que pasa es que la actitud es incorrecta. El cómo lo están haciendo es incorrecto. Algunos creen que tiene respuestas, cosa que el mismo demonio disfraza una sanidad en otra enfermedad, diciendo que la Virgen tal lo ha sanado. O sea, que tiene más fe un satanista, tiene más fe uno que quizás nunca tuvo un encuentro con Cristo, pero que entre esos también puede haber personas sinceras si es que lo están haciendo de la forma correcta. En esta mañana ya se han dado cuenta de lo que quiero predicar, de lo que quiero hablar.
Algunos diciendo, tenías que haberte enrollado tanto para decir todo eso. Sí, porque si no, no me escucha, porque como diciendo, no, yo el tema de la oración yo ya lo sé, yo oro un montón. Sí, pero quiero que entendamos cuál es el resultado. Tenemos que ver de dónde comenzó la oración. Por lo tanto, vayan conmigo a la Biblia, por favor, y vamos a leer Isaías 53, capítulo 53. El mismo Jesús oró, y el profeta Isaías habla de esa oración aproximadamente 850 años antes. Isaías capítulo 53. No vamos a leer hoy todo el capítulo. Vamos a leer el versículo 12. Isaías 53, 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Hablando de Jesús, justo lo que la pastora nos mencionaba antes. Y fue contado con los pecadores, habiendo él, Jesús, llevando el pecado de muchos. Di conmigo, mis pecados. Dilo fuerte, mis pecados. Y sigue diciendo Isaías, y orando por los transgresores. Isaías lo ve a Jesús a lo largo de los años orando por los transgresores. Por ellos Jesús oró. Si vamos juntos en Hebreos 5, 7. Y Cristo, escuche, dice, y Cristo en los días de su carne, escuche, ofreciendo ruegos, digan conmigo ruegos, y súplicas, dilo fuerte, y súplicas, digan conmigo, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Cómo oraba Cristo? ¿Cómo oraba Cristo? No escucho. ¿Cómo oraba Cristo? Dice, ofreciendo ruegos y súplicas. ¿Con gran qué? Con gran clamor y lágrimas. El modelo por excelencia de la oración es nuestro Señor Jesucristo. Si es que eres parte de la iglesia del Señor, si es que soy parte del cuerpo de Cristo, me tengo que parecer a la cabeza, a Cristo en todo lo que hago. Nos gusta parecernos a Cristo en sanar enfermos, porque eso como que nos trae mucho elogio. Nos gusta parecernos a Cristo en hablar como Él. Pero me refiero de que a veces nos gusta como descubrir, decir, ¿qué estará pensando el hermano? Si se rasca la cabeza así es porque tiene algo. Si está así, quiere decir que quiere decir. Si está así es porque algo oculta, ¿verdad? No. Dios te va a revelar lo que necesitas saber. Pero ¿por qué no te interesa más la vida de oración de nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué no nos interesa realmente cómo oraba Él? Isaías lo veía orando 850 años antes. Dice Hebreos, el apóstol que escribió el libro de los Hebreos, que se cree que fue Pablo, dice, él oraba con clamor y súplica, con ruego, con gran clamor. No se quedaba diciendo, Señor Jesús, amén, ya oré. No, pastor, yo voy caminando y orando. Que tengas una mente de oración así como conectado, pensando, el Señor me parece bien. Pero déjame decirte que el gran clamor y súplica y lágrimas, eso es evidente. Eso es evidente. Cargamos muchas maletas, cargamos mucha angustia, cargamos muchas enfermedades, cargamos mucho dolor, cargamos mucho odio, y es la ausencia de una vida de oración. La iglesia del Señor comenzó orando. Mire, vamos rápidamente al libro de los Hechos, porque sé que están esperando llegar al libro de los Hechos, donde ustedes están leyendo, donde ustedes ya lo han terminado de leer y lo han empezado algunos de nuevo. Dice la palabra del Señor en el Hechos capítulo 3, versículo 1.
Esta enseñanza te va a ayudar, te va a hacer bien. Toma nota. Para los que están en casa, tome nota, por favor, escuche, reciba. Fíjese que no hay problema de distancia para tener una vida de oración. Pablo y Sila dice que estaban en la cárcel y a medianoche estaban cantando, orando, alabando al Señor. Aunque nos metan en la cárcel, también ahí podemos orar, porque la oración no tiene muros, es como la iglesia. La oración no necesita un edificio. La oración no necesita una imagen. Es como la iglesia. Por eso la oración y la iglesia van de la mano. ¿Por qué? Porque la iglesia practica la oración, porque la cabeza de la oración, el ejemplo de oración, es la cabeza de la iglesia. El que no ora no es iglesia. Necesitas retomar tu relación con Cristo, volver a los brazos de Cristo, arrepentirte de tus pecados, unirte al cuerpo de Cristo y ser parte de la iglesia. La iglesia ora. Di conmigo, la iglesia ora. Dilo fuerte, la iglesia ora. Dilo otra vez, la iglesia ora. ¿Y quién es iglesia? Yo di, no nosotros, yo. Acostumbra a decir yo soy iglesia. Dice Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Pedro y Juan, los que han sido investidos con el poder de lo alto, los que la predicación suya se convirtieron en 3,000 personas. Hombres ungidos por Dios, pero por muy ungido que seas, más necesidad de oración tienes. Por muy grande ministerio que tengas, más necesidad de oración tienes. La oración es la respiración del alma, dijo Washmani. La oración es la conversación, es el celular con Dios, es el teléfono con Dios, dijo Adrian Roger. La oración es la pasión de un creyente, demostrando su necesidad y su relación con Dios, dijo Abraham Lincoln. Déjame decirte algo, iglesia. Déjame decirte algo, queridos. Es tiempo que entendamos que para estos tiempos la oración es fundamental. Nada y nadie nos va a impedir que oremos. Es algo que no se podrá conseguir. ¿Sabes quién lo consigue? Tú y el diablo. Al diablo le encanta que no ores y que ores incorrectamente, porque hay algunos que me dicen sale medio Jesús, amén, ya está, venga, hemos bendecido el momento, Señor, ya está. Algunos dirán, yo no puedo orar antes de irme a la cama, porque si me pongo de rodillas me entra sueño. Pero ese mismo sinvergüenza, que sé que no están aquí ni en casa, coge el móvil y se queda 4 horas viendo móvil, pero no tiene tiempo para orar. Fíjese cómo el diablo nos está mintiendo, nos está engañando. O sea, saca lo importante por cosas ligeras. Ahora, si tu jefe por 300 euros te dice de 9 a 11 de la noche tienes que trabajar, te tomas 8 cafés, te tomas un Red Bull, te tomas un Monster de este, no sé cómo ni se llama, te tomas otra cosa, te pones una así, porque, oye, hay plata, hermano, hay plata, por plata cualquiera nos esfuerza. Pero cuando se trata de la oración nos entra sueño. Pastor, ¿usted sabe lo cansado que estoy? Pues que cuanto más cansado estás, más necesidad de oración tienes que tener. El resultado, o sea, la causa del cansancio, una de ellas es falta de comunión con Dios. Ahora, lo que les digo es que cuando estás cansado, cuando estás fatigado, cuando te entra ansia de comer, cuando te entra ansia de comprar, cuando te entra ansia de vender, cuando te entra ansia de tirar a los niños por la ventana, cuando te entra ansia de estrangular a tu esposa, el secreto es oración. ¿Cuánto dice amén a eso? Cuando no puedas concentrarte en los estudios, te digo un secreto, alguien que sacó la carrera universitaria, ponte a orar. Yo durante todos mis estudios a las 3 de la mañana me levantaba a orar, porque sabía que si Dios no me ayuda, yo no puedo, porque trabajaba por la mañana y por la tarde estudiaba. Trabajaba desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde, a las 3 de la tarde salía y a las 5 empalmaba hasta las 9:30 de la noche, iba a estudiar. No, porque desde que estudio y trabajo no tengo tiempo a la oración. Yo todas las mañanas le pueden preguntar a mi madre, los que son rumanos pueden hablar con ella en rumano. A las 3:30 de la mañana yo me arrastraba así de la cama
y me ponía a orar, oraba un rato, cuando ya me ponía de rodillas, me despertaba, oraba un tiempo y decía, Señor, si tú no me ayudas a orar, si tú no me ayudas a estudiar, si tú no me ayudas a sacarme la carrera, no puedo. Eso de dejar de orar por estudiar es un engaño de Satanás. Eso de dejar de orar porque estás trabajando es una mentira del diablo. La oración tiene que ser parte fundamental de nuestra vida. No podemos sin la oración. Jesús era ejemplo de oración individual, porque Él tenía que marcar un antes y un después. La iglesia no había estado antes. Escuche, porque esto, aquí hay una... no, yo pastor, yo oro solo. Está bien, pero recuerda que cuando Jesús oraba solo, la iglesia no estaba. Porque la iglesia no se separa, la iglesia es una sola. Diga conmigo, la iglesia es una sola. Alguno interpreta mal el versículo de Mateo y dice, mas tú cerrada la puerta, entra en tu cuarto. Pero no te olvides que cuando hablamos de iglesia y hablamos de oración, la iglesia se reúne para orar. Di conmigo, la iglesia se reúne para orar. Mi pregunta es, ¿cuándo te has reunido para orar? No hablo de los viernes, sino oración en el espíritu, unidad en la oración. A la vez que tú estás en casa, yo estoy aquí, o el otro está en el AVE, o el otro está en el avión. ¿Cuál es el motivo de oración de esta noche? Por favor, pastores, ¿por qué vais a orar? ¿Cuáles las causas de la iglesia? ¿Por qué no hay respuesta en la oración? Porque hay individualismo. Yo oro por mis causas, yo oro por mis problemas, yo oro por mis necesidades. La Biblia dice que me encierre. Sí, está bien que te encierres según el modelo de Jesús, pero la iglesia funciona como un solo cuerpo. ¿Tú sabes cuáles son los temas de oración de la iglesia? No sé, porque yo voy de vez en cuando. Claro. Y luego cuando te toca a ti que oremos, quieres que todo el mundo esté por ti. ¿Por qué? Porque estás pasando por una gran necesidad y lo estás pasando mal y lo necesitas. La iglesia se une para orar. Versículo 23 de Hechos capítulo 4. Y puestos en libertad. ¿Quién? Pedro y Juan. ¿Por qué? Porque han estado en cárcel. ¿Y dónde fueron? Dice, puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todos los que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Se desahogaron. Contaron sus problemas. Versículo 24. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz y dijeron. Y ahí está la oración. ¿Qué hicieron ellos cuando escucharon lo que está pasando? ¿Qué hicieron? Vamos a salir a la calle, vamos a reventarle la cabeza a los sacerdotes, vamos a quitarle las barbas, vamos a arrancarle las túnicas. No, porque la iglesia no toma compostura, o sea, no toma la postura de guerreros en la carne. La iglesia no tiene que salir a la calle para pelear, para defender tal partido político. No, la iglesia tiene que salir en el ámbito espiritual afuera. La iglesia tiene que presentarte en el ámbito espiritual en la guerra. Nuestra lucha, dice el apóstol Pablo, no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades y huestes de maldad. ¿Cuánto dicen amén a eso? ¿Cuándo una vez entendemos la oración como una lucha espiritual? Por eso es bueno estar bien espiritualmente, estar unido espiritualmente. Y dice la palabra del Señor que comenzaron a orar. Y comenzaron a orar, pero no oraron así como, Señor Jesús, te pedimos por favor que en el nombre de Jesús. Dice que oraron de tal manera. Porque, mira, no es similar el grito. No es similar el grito con orar con clamor. Es la pasión, diga conmigo, la pasión que le pongo en la oración. Le ponemos pasión cuando se trata de adelgazar, ¿verdad? Algunos ya hasta para eso perdieron la pasión. Le ponemos pasión cuando se trata de conseguir un dinerito para ir de viaje. Ahorramos todo. Le ponemos pasión en cualquier otra cosa. No, y mi hijo tiene que salir bien enseñado, tiene que sacarse la carrera. Como yo me llamo Paquito, ¿verdad? Y lo va a salir. Eso le ponemos pasión. Pero la oración tiene que tener pasión. No te estoy hablando de que grites para que te echen los vecinos. Porque puede haber pasión en voz baja, dependiendo de la circunstancia. Puede haber pasión, lágrimas. Puede haber entrega, pasión, devoción en la oración. ¿Cuándo has orado así? Dice que comenzaron a orar y a orar y a orar. Y dice la palabra del Señor que de repente fueron llenos de nuevo del Espíritu Santo. Lean en casa lo que habéis leído. Sé que lo habéis leído, os habéis dado cuenta. Y dice, cuando vieron versículo 31 orando, el lugar que estaba congregados tembló. Porque la oración penetra en lo sobrenatural. Di conmigo, la oración penetra
en lo sobrenatural. ¿Cuánto quieren que Dios nos lleve a lo sobrenatural? Tenemos que cambiar nuestra manera de orar. Tenemos que entender lo que significa orar juntos, ponernos de acuerdo, orar como iglesia. ¿Sabe cuál debería ser su primera pregunta? Nada más estar en una iglesia, en una congregación. ¿Sabe cuál quiere? ¿Cuál tiene que ser? No tienes que preguntar, ¿qué más actividades tenéis? No. ¿Cuáles son los motivos de oración de esta casa? Pero no le preguntes al último que entró como tú, porque te va a decir, aquí hay que... No, tienes que preguntar a la autoridad delegada, pastor, pastores, a tu discipulador, ¿cuál es la necesidad de oración? ¿Para qué oramos? Amén. Bien, un versículo más. Capítulo 6. Y luego me dejo para la semana que viene la otra parte. La semana que viene voy a seguir hablando de la iglesia y la oración, o la oración y la iglesia, porque es lo mismo. Dice la palabra del Señor en el capítulo 6, versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, ¿qué crecía? El número de los discípulos. Hubo murmuración entre los griegos contra los hebreos. ¿Les extraña algo? ¿Les sorprende algo? No, porque ha habido y habrá. Dice, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria, de la obra social. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, atentos aquí, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. No es que esté mal servir a las mesas, pero hay que ver prioridades. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, a quienes encarguemos a este trabajo. Y nosotros, atentos, persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Digo conmigo, oración y el ministerio de la palabra. Ahora déjenme decirles algo, hermanos. Lo de los cultos, lo de las reuniones, anuncios, una cosa, otra, especiales, teatro, mímica, todo eso lo hemos añadido nosotros. Y no es malo, no es malo, si se hacen para la gloria de Dios. Pero me escandaliza cuando hay iglesia que de repente un domingo por la mañana se pone de pie a la quinceañera y se le hace un culto a la quinceañera. La iglesia se tiene que reunir ¿para qué? Para la oración y el ministerio de la palabra. Los cánticos tienen que ser bíblicos. El grupo de alabanza tiene que cantar canciones bíblicas como si predicaran la palabra. Si alguna vez alguien después de la alabanza nos dice, os tenéis que ir, cerramos el local, que nos vayamos tan llenos como si hubiésemos escuchado la mejor prédica aquel día. La alabanza no es un entretenimiento. De eso hablaré más adelante. La alabanza no es el rato para hacer pipí. La alabanza no es el rato para que tu hijo desayune, sacándole ahí la galletita, ¿verdad? Y sacándole ahí el bocadito. No. La alabanza es parte de lo que es el ministerio de la palabra. Igual tiene que entrar en la oración. No hay 3 partes, hay oración y ministerio de la palabra. Entonces, si hay un pensamiento, si hay un testimonio, si hay una alabanza, si hay una adoración, tiene que entrar dentro de estos dos componentes, oración y ministerio de la palabra. Que hay que atender a las viudas, que hay que atender a los necesitados, lo haremos con gente asignada para eso. Pero no perdamos del enfoque el objetivo de la iglesia. Los 12 dijeron, nosotros no podemos dejar de hacer lo que tenemos que hacer. Porque no puede faltar nunca en una iglesia oración y palabra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y yo creo y lo declaro y me levanto contra toda mentira del enemigo, que en esta casa, en esta congregación, siempre va a estar presente la oración y el ministerio de la palabra.
Si por algo va a correr la gente para venir corriendo, para ver multitudes a los pies de Cristo, va a ser por la oración del pueblo, por las victorias que hay durante la oración y porque tiene hambre de la palabra de Dios. Eso es avivamiento, cuando la gente viene a la iglesia porque tiene hambre de Dios y de su palabra. Hay gente en su casa que dice, quiero estar con mis hermanos, porque la iglesia camina junta, la iglesia no camina separada, no camina cada uno por su cuenta, la iglesia camina en unidad. Asegúrate de que estas dos cosas son parte de tu vida, oración y ministerio de la palabra. ¿Cómo, pastor? ¿Yo tengo el ministerio de la palabra? Sí. Tú tienes que vivir la palabra, alimentarte de la palabra y practicar la palabra. Tú tienes que vivir en oración, practicar la oración y alimentarte durante la oración. Porque la oración no es un monólogo. La oración es un diálogo. La oración es donde tú hablas y dejas que Dios te hable. Señor, bendice en este día en el nombre de Jesús. Voy a salir en el nombre de Jesús. Amén, amén. Ya está. He orado, pastor, antes de salir de casa. Señor, bendice este pollo en el nombre de Jesús. ¿Verdad? Ni le da tiempo a algunos. O esa oración decir, Señor, por favor, ahora mismo interven, te lo pido, te lo ordeno en el nombre de Jesús, porque lo digo yo, porque soy tu hijo y yo puedo reclamar. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Cuándo tenemos tiempo para hablar? ¿Cuándo tenemos tiempo para decirte lo que yo también quiero decirte? A mí, Señor, no me contesta, porque mira, siempre estoy en la miseria, siempre me estoy arrastrando. ¿Será que soy maldito y no puedo? No. Los hijos de Dios están para caminar en bendición, en salud. Los hijos de Dios están para caminar bajo el poder de Dios. ¿Cuánto lo creen? Pero pasa tiempo con Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, oro con los que están aquí y con los que están en casa. Declaramos que tu palabra, Dios, es transformadora. Señor, nos quedamos con ganas de más, pero queremos aprender de ti y de lo que tú nos has enseñado. Queremos ser una iglesia que ora, una iglesia que se dedica al ministerio de la palabra. Padre, queremos enseñar escrituras, queremos bendecir vidas. Yo quiero declarar en esta mañana, Dios, que aquí se levanta un ejército. Son gente redimida por ti, son gente rescatada por ti, son gente que han sido salvas por la sangre de Cristo. Y ellos son tu iglesia, Dios. Y todos juntos nos enrolamos, Dios, y seguimos adelante, pase lo que pase. En el nombre de Jesús de Nazaret, enséñanos la importancia de la oración. Ayúdanos a entender que aunque salgamos de la cárcel, aunque salgamos de una victoria, aunque salgamos de un momento de gloria, sepamos lo importante que es correr a la oración. Queremos dedicarnos a la oración. Queremos, Señor, vivir una vida de oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.